Hay historias malditas que por el simple hecho de escucharlas transmiten algo que termina afectando a los demás. Voy a contarte una historia maldita. Percibió una presencia de nueva cuenta y que volteó y ahí sí la vio. Una sombra oscura. Había un niño poseído en una casa y se corta la llamada donde dice, está levitando, se está asomando por la ventana. Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tengo un episodio súper especial por dos motivos. El primero, para todos los que pidieron, tenemos un duelo de historias. Los que son nuevos, que no conocen el formato, se los explico muy rápido. Hoy está aquí un invitado muy especial, lo cual es el segundo motivo por el que este es un súper episodio. Y este invitado y yo preparamos una serie de historias de terror que nos mandaron suscriptores y las ordenamos de tal manera en las que vamos a iniciar con las más tranquilas, pero vamos a terminar con las más aterradoras. Así es que te propongo algo muy rápido antes de iniciar el episodio. Primero, cuando llegue la primera historia que te guste, si no te habías suscrito, suscríbete. Segundo, cuando veas la segunda historia que llegue y te impacte, entonces deja tu like. Y en la tercera historia, comenta cuál fue, de las tres, la historia que más te pegó. Pero, solo para los valientes que llegan hasta el final del episodio, déjanos al final el mensaje si llegué, para saber que fuiste de los valientes que soportó todo este episodio. Y una vez dicho esto, vamos a la segunda razón que te comenté, por la cual este es un súper episodio. Hoy el invitado es un invitadazo que me han estado pidiendo desde hace buen rato. Y le doy la bienvenida al buen Marco. Marco Bravo, ¿cómo estás, hermano? Compadrito César, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien. Qué gustazo tenerte aquí. Gracias por haberte dado la oportunidad. No, hombre, un placer. La verdad es que por la invitación que me hiciste, le agradezco mucho. O sea, la verdad es que me gusta todo el género paranormal, me fascina, todo lo que está envuelto en él. Y pues gracias por hacerme partícipe de tu proyecto. Genial, genial. También el hecho de que te hayas prestado para el duelo. Te pregunto, ¿qué tal están las historias que traes el día de hoy? Están muy buenas. La verdad es que las que nos mandaron de Ciudad de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Italia, de Monterrey que tenemos, son geniales las historias. Muy bien, muy bien. ¿Tú crees que las personas lleguen hasta el final del episodio todos? Es más, los reto a que lleguen. Sí, Así yo de creo que plano. sí llegan, pero se va a poner bueno, pero que lo vean con sus audífonos a buen volumen en la noche, a oscuras, Todo el ambiente. todo el ambiente necesario para que lo vivan. Muy bien. ¿Qué te parece si para iniciar este episodio comienzo contándote una historia? Dale. Marco, te pregunto, y le pregunto a la audiencia, ¿qué sucedería si un sueño es tan real, pero tan real, que no tiene diferencia alguna con la realidad que conocemos? ¿Y qué ocurriría si un sueño de estas características se transforma en una pesadilla y no se para de repetir? Hay un chico que me contó esta historia que se me hace muy aterradora porque hace mucho tiempo les conté a la audiencia que vivía algo así. Cuenta él que había estado escuchando un episodio del cual hemos hablado, no voy a mencionar el nombre, la gente va a saber a cuál me refiero, en el que si lo escuchas pasan cosas extrañas. No a todos, pero sí a muchos. Inclusive, el episodio se regresa por sí solo y eso no es algo que alguien esté manipulando. Y muchas personas han contado que el celular lo dejan apagado y de la nada regresan, el celular está prendido, desbloqueado, y en ese episodio, lo cual no estaban escuchando ellos. Es un episodio extraño del canal. El punto es que él dice, yo escuché las leyendas de dichoso episodio y no las creí. Fui y lo escuché y me pasó una situación que yo creo que es lo más aterrador que he vivido porque sentí que estaba al borde de volverme loco. Lo que vivió fue esto, Marco. Él está en su casa. Dice que por cuestiones de trabajo él llega muy tarde y el fin de semana es sus días de descanso. Los días que él llega temprano a la casa en estos fines de semana, sus papás no están. Justamente el fin de semana para sus papás son los días de desvelo. Y ellos aprovechan perfectamente y normalmente regresan de madrugada. Son papás bastante jóvenes. Este chico dice que este era un sábado y que eran cerca de las 10 de la noche y tenía mucho sueño. Así es que él se va a dormir y él acostumbra a dormirse cerca de su celular para que si por alguna situación se tiene que levantar, no sé, un sobresalto, un ruido o cualquier circunstancia, inclusive ir al baño, agarra el celular, prende el flash y esa es su luz, porque el interruptor de la luz en el cuarto está muy lejos. Entonces él cuenta que se va a dormir y de repente, en el sueño, él se sueña donde está despertando. Y no se da cuenta instantáneamente que es un sueño,
Él sintió que se estaba despertando. Vio el cuarto, vio que estaba totalmente oscuro y se preguntó, ¿ya habrán llegado mis papás? Siento que es tarde. Agarra el celular, lo intenta prender, pero no prende y se le hace raro. Él recuerda que se había ido a acostar con el celular con toda la batería. Entonces, escucha unos pasos que vienen por el pasillo. Pero es algo extraño. Aun cuando no estamos conscientes, a nivel inconsciente, ya reconocemos ciertos ritmos de las personas con las que convivimos mucho tiempo. Y si escuchas ciertos pasos, puedes ubicar, ese es mi papá, ese es mi hermano. Él cuando escuchó estos pasos dijo, ¿quién es esa persona? Esos pasos no los reconozco. Y nota que son pasos muy rápidos, ágiles y pequeñitos, como si fueran un niño. Y se asustó. En esa casa no hay niños. Él es lo más cercano a un niño y tiene cerca de 20 años. Entonces dijo, ¿qué está pasando? Se asoma hacia la puerta y ve dónde se asoma una niña. Una niña extraña, muy pálida, cabello largo, ropa un poco desasiada. La niña le sonríe y se empieza a acercar a la cama. Y él dice que fue algo raro. El cuarto se empieza a sentir como invadido por terror. Muy, muy, muy como si fuera algo que lo estuvieras echando. Como si esa imagen que ve de la niña no fuera una imagen real. Como si hubiera algo mucho más grande detrás de ella. Entonces dice, me asusté. Mentalmente quería rezar y no me concentraba. Y entonces cuando ella se acercó a la cama, algo dentro de mí dijo, atácala, porque si no te va a atacar ella a ti. Y entonces me iba a abalanzar sobre ella y me desperté. Y estaba en mi cuarto. Y entonces me di cuenta que no había la niña. Estaba yo solo. Y entonces dije, estaba soñando. Cuando me paro de la cama y me asomo hacia el pasillo buscando a mis papás, intentando hacer mi rutina normal, se me olvida el celular. Donde volteo, la niña está sentada arriba de mi cama. No, bueno. Dice, tiré un grito, salgo corriendo. Cuando salgo corriendo, mi papá me dice, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y me despierto. Entonces, cuando me despierto, estoy asustadísimo. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Estoy soñando? ¿No estoy soñando? Tomo el celular. Ahora sí se prende y digo, ok, sí estoy aquí. Prendo el flash. Y al prender el flash me voy guiando, salgo del cuarto y entonces noto la respiración de mi mamá. Dije, ya está aquí. Voy caminando a la cocina. Y entonces veo a mi papá y cuando lo veo lo saludo. Y me dice, todo bien, te ves extraño. Y yo, tuve un mal sueño. Bueno, pero ¿ocupas algo? No, ya me voy a dormir. Me voy a dormir. Me acuesto. Y me despierto. Y está la niña entrando en la habitación. Dice, era algo ya espantoso, me estaba volviendo loco, que era real, que no era real. Empiezo a gritar como loco. Me levanto, ya es de día. Ya es de día. Reviso el celular, reviso la cama, si soy yo, me pellizco, si estoy aquí. Ya, todo está normal. Me voy hacia la cocina y mi papá está desayunando. Y le digo, tuve una noche terrible. Y me dice, ¿en serio? Y dice, sí. Pues ya ves en la noche cuando nos saludamos. Me dice, tú y yo no nos saludamos. ¿Cómo que nos saludamos? Sí, cuando me levanté y te dije que tuve un mal sueño. No, mijo. No, llegamos tarde, estabas dormidísimo. Yo me fui directo a la cama, estaba roncando. Y entonces él dice, ¿qué está pasando? Y se vuelve a despertar. Dice él que ya cuando se terminó levantando, o sea, que ya ahora sí era real, llegó un momento en el que era dudar de todo. Estoy aquí, no estoy aquí, si soy yo, no soy yo, esto es una imaginación, no. Dice, porque todo era 100% real. Llegó un momento en el que para mí era obvio, si veo a la niña estoy en una pesadilla, estoy dormido. Pero todo lo demás, si veo a mis papás y los saludo, puede ser que también. Si salgo por el pasillo también, si mi celular prende o no también. Entonces dice, tú contaste esa historia, yo creía que eran mentiras. Ya ahora y después de haber visto ese episodio, realmente pasan cosas extrañas y a nadie le deseo que le pase esto. Una pesadilla lúcida. Ahora, Marco, cuéntame tu historia. Me dejaste pensando porque imagínate vivir en una realidad en la cual no sabes si es real. Eso está increíble. Digo, increíble como historia, ¿no? No quiero pensarlo de manera de vivir, ¿no? Sería muy complejo. Bueno, tenemos una que nos mandaron de la Ciudad de México. Y esta la narra una señorita que se llama Juanita. Y platica una historia con respecto a los momentos de COVID. Recuerdo que en esos entonces, no sé si tú recordarás la sensación que existía en el aire
de que no sabías qué te iba a pasar, si te daba COVID, si te ibas a morir, si te ibas a ir al hospital. No sabías si te daba una gripa, no sé. Uno se alarmaba porque el COVID creías que era COVID y en realidad a lo mejor era un resfriado normal. Y la zozobra que existía en esos entonces hacía que la gente se sintiera mal. A mí me pasó personalmente sentirme, pues ahora sí que no, estás desorientado, no tienes toda la información a la mano y pues rezas que nunca te enfermes y nunca te salga y que no te contagies por ningún lado. Bueno, acá en esta historia, Juanita platica la historia de su mamá, que su mamá era enfermera de un hospital importante en la Ciudad de México y era una enfermera que le gustaba mucho su trabajo y le gustaba mucho atender a la gente. Eh, Sin embargo, un día regresó a su casa y notó a su mamá que se empezó a poner mal de tos, de síntomas muy pues todo lo que el COVID tenía diferentes síntomas y no sabías, pero ella la veía que estaba mal. Entonces, ella le propone a su madre que se tome un día de descanso y eso fue un jueves. El viernes la mamá se levanta mal. Sin embargo, en su vocación por atender a la gente y por ayudar a la gente, se va al hospital a seguir trabajando cuando su hija le pidió que descansara y la mamá se va a ayudar a la gente a hacer su trabajo de enfermería. Estando en el hospital, mucha gente estaba muriendo. No había manera de salvarla por el virus. El virus estaba llevando muchísima gente. Obviamente la capacidad del hospital estaba sobre rebasada para poder brindarle atención a la cantidad de gente que llegaba. Y entre los gritos de desesperación de mucha gente que estaba en la sala de espera, porque casi como entraba gente, así salía gente en camas, ¿no? Llegó un punto donde la gente ya no había dónde meterlas. eh, y dentro de ese ambiente también existía el ambiente de cansancio. Los enfermeros estaban sobrados. Imagínate el cansancio, la cobertura de dobles turnos para poder brindarle atención a toda la gente. Llegó un punto donde a la señora, a la mamá de Juanita, le piden el favor que doble turno. Entonces, estando ya en sábado, se fue de viernes, estando en sábado, tuvo que quedar a cubrir a otra compañera que se sintió mal y no fue, entonces tuvo que cubrir en el turno. Y para el domingo, cuando ya sale la señora, va la hija por ella, la ve muy cansada, muy deteriorada, muy enferma. Se van el lunes a hacer las pruebas de COVID. Algo que tenía el hospital es que le ayudaba a la gente o al staff que trabajaba y era hacerte las pruebas de COVID muy rápido, pero tenían que hacer fila. Entonces, pues resulta ser que la señora se hace las pruebas de COVID y sale positivo. El COVID en la gente mayor, cuando te padecía una gripa y empezabas a padecer de los pulmones o de la respiración, pues el COVID te tendía a cerrar todas tus vías respiratorias, ¿no? Entonces la señora se pone muy mal, se tiene que ir a su casa porque no puede estar en el hospital, porque no hay lugar aparte. Y era que la trataran en su casa. Su hija, encargada, ella es una hija muy buena que cuida mucho a su mamá, entonces no se desentiende de sus obligaciones como hija para atender a su madre. Y dentro de la medicación, su mamá pues estaba tendida en cama y ella estaba viviendo en una casa de 3 pisos, donde en el primer piso pues estaba toda la sala, comedor, cocina, baños. En el segundo piso entiendo yo en esa casa vivía sus tíos, vivía familiares de ellos, pero el segundo piso era de esa familia de ellos. Y en el tercer piso vivía su mamá con ella. Resulta ser que un día su mamá, pues su hija estaba encargada de darle la alimentación, entonces ella tenía que bajar del tercero al primer piso para preparar sus alimentos. Entonces, dice ella que su mamá le platica que en un momento cuando se sentía muy mal, que prácticamente no podía respirar porque la falta de oxígeno y porque el cuerpo así estaba reaccionando al virus, entró como en zona de pesadilla, y donde la hija se va a prepararle esos alimentos y baja a la planta baja, su madre le platica que llegó un punto, y dándote la razón de la historia que platicas de que es realidad y que es mentira, su mamá ve una sombra oscura en una esquina de su cuarto. Y su mamá percibe que es algo que viene por ella.
que se la quiere llevar y llevarse su alma, llevarse su espíritu. Pero ella sabía que era, o sea, no era una entidad de luz, un ángel que te viene a llevar porque ya cumpliste tu misión en la vida, no, era algo malo que se quería llevar su alma. Y su mamá entiendo, la mamá de Juanita era devota a la iglesia, o sea, le gustaba rezar, le gustaba acercarse a Dios en oración, y dice que empezó a rezar y que ella sentía dentro de su sueño que esa entidad oscura le jalaba, la quería jalar de la cama, la quería tumbar de la cama porque se la quería llevar, o sea, no es que te quieran sacar el alma, es que te jalan y te arrastran, o sea, es una acción meramente física, pero que también de momento vi una entidad blanca que la jalaba de regreso a la cama porque no la dejaba irse, es decir, la estaba protegiendo. Eso estaba sucediendo mientras esta chica estaba preparándole la alimentación a su madre y ella estaba en la cocina. Y su mamá estaba en el tercer piso. Obviamente, ella comenta que su madre le dijo que ella gritaba con desesperación para que su hija fuera a su auxilio. Obviamente no la escuchó, una por la lejanía. Quién sabe que a lo mejor en sus sueños estaba gritando y en realidad no estaba gritando físicamente. Pero dice que cuando regresó para darle su comida, encontró a su mamá llorando. Y que su mamá le dijo, ¿dónde estabas? Dijo, madre mía, pues estaba preparando tu comida. ¿Qué pasó? Dice, pues resulta ser que vinieron por mí. Me quería llevar una entidad oscura. No sabía qué era. Dijo, y yo pensé que la entidad blanca que me estaba protegiendo, que me estaba agarrando la mano para que no me fuera, eras tú. Y dice, no, madre, no fui yo. Entonces, parte de esa lucha que su madre le platica a esta chava, Juanita, la dejó muy sorprendida porque ella se dio cuenta de que su mamá tenía alguien que la cuidara, porque resulta ser que un año antes se había fallecido su abuelito, ya no tampoco estaba su abuelita. Entonces ella cree firmemente que la cuidó fue su abuelito y su abuelita, que no permitieran que se llevaran a su mamá, esta entidad oscura, que no se sabe por qué estuvo ahí, ¿verdad? Pero a final de cuentas fue por ella y alguien la protegió. La moraleja de eso que quedó, porque al final de cuentas queda como una moraleja, como uno se tiene que atender a los padres y a nuestros seres queridos en necesidad. Y dos, y es disfrutar al ser querido que tienes enfrente porque no sabes en qué momento se te puede ir. Y como tú bien dices, no sabes si se te puede ir en una realidad alterna o en un sueño. O se puede ir en el mundo físico, dejar de respirar. No lo sé, pero esa es la segunda, es la primera historia. Qué interesante historia. Me llevas a estos momentos que vivimos en familia y separados, que a veces por la normalidad no notamos, pero a veces hay situaciones como densas o oscuras que vivimos en estos entornos. Mirtala me cuenta que ella toda la vida se ha considerado una chica buena. No una santa de la devoción de todos, ni la persona más buena del mundo. Y no. Simplemente no le hace mal a los demás, nunca está buscando fregarse a nadie, no se considera una persona vengativa, es una persona muy amistosa. Entonces dice, yo me considero una persona buena y la gente alrededor nunca he tenido a alguien que me odie, pero sí hubo un momento en mi vida en lo que tuve como una temporada que pudiera decir un poco oscura. En cierta temporada de mi vida en la que entré en la preparatoria, tenía alrededor de 16 años cuando ocurrió lo que te voy a contar, mi familia empezó a notar que yo no tenía esos dejos de rebeldía, pero que sí estaba haciendo acciones que en un futuro podrían traer consecuencias muy graves. Notaban que yo empecé a agarrar el gusto por el alcohol. Y en cada fiesta a la que iba, yo tomaba, pero tomaba mucho, tomaba sin límite. No era algo tan seguido, pero para mis papás sí. Mis papás eran personas cristianas, muy creyentes. Dice, pero no era por lo mucho, a ellos les importaba mucho mi salud. Entonces un día llegaron a hablar conmigo y me hablaron muy seriamente y me dijeron, mira, entendemos tu etapa, entendemos lo que estás viviendo, pero eso que estás haciendo, no tienes idea, ahorita no puedes dimensionar y hemos visto muchas personas que se pierden ahí y ya no hay marcha atrás. Exacto. Cuando le dicen esto a esta chica, como que se molesta, pero también entiende que sus papás se lo están diciendo con cariño y lo tomó de cierta manera bien. Y les digo, bueno, pues ¿qué hago?
Nosotros no te podemos enseñar eso, no tenemos ni idea. Pero vete a este grupo. Hay un grupito ahí en la iglesia a la que ellos iban, en la que unos chicos de su edad y unas personas adultas ayudaban a rehabilitarse a personas que estaban en cuestiones de alcohol. Dijo, ve ahí, ten una experiencia y cuéntanos qué tal te fue. Dice, bueno, haber ido a ese grupo me ayudó, sí, pero también me llevó a la experiencia más aterradora que he vivido en toda mi vida. Tengo que comentar que creo que todo esto pasó por en dónde estaba mi preparatoria. Creo que es por eso. Exactamente el lugar físico. Fuimos a un lugar. Fui y me presenté al grupo y en el grupo me dijeron que llegué en tiempo exacto porque van a haber un retiro en un lugar bien especial. Entonces que me apunte, que vaya con ellos y que voy a poder vivir toda la experiencia como en la cúspide, en su máximo esplendor. Y dije, bueno, para no perder el tiempo en juntitas osas, de una vez vamos a eso. Me apunto ese mentado retiro. Voy yo junto con unas amigas. Nos vamos para allá. Nos llevaron en medio de la nada, nos llevaban con los ojos vendados. Nadie sabía a dónde íbamos exactamente. Cuando llegamos al lugar, era un lugar que jamás había visto. Un rancho en medio de la nada. Nos dicen que este es un lugar muy especial, pero que tengamos cuidado. Que aquí han venido muchas personas para lo que se va a vivir este fin de semana, pero que el lugar guarda energías. Entonces que no andemos por ahí solas, porque ya ha habido personas que les sacan ciertos sustos. Nosotros creíamos que era parte del juego de ellos. Pero no era ningún juego. Cuando entramos en la habitación principal, que era donde se hacían los rezos y todas las partes de este retiro, lo importante, empezó a crujir. Raro. En el techo se empezaron a escuchar arañazos y pasos. Y entonces volteamos y les preguntamos, ¿nos quieren asustar? Y ellos dijeron, no somos nosotros. Nosotros, si te fijas, somos los que estamos aquí y no hay más personas en el rancho. En el rancho se guardan energías. Tengan cuidado. No somos nosotros, no son efectos especiales. No anden solas. Siempre en grupo. Bueno. Dice ella que lo creía y no lo creía. Sí estaba de miedo, pero también parecía muy preparado. Qué coincidencia llegar ahí que pasen estas cosas. Así es que pasaron esos días y ya, no había gran cosa. Hasta el último. En el último día dijeron que iban a hacer unas oraciones de liberación. Yo no tengo ni idea de qué era eso. Yo dije, pues va, pues terminemos ya para regresar a mi casa. Cuando empiezan a hacer las oraciones de liberación, se siente un ambiente diferente. Empieza a crujir más el lugar, se escuchan más los rasguños. Yo no vi a más gente del staff en ese retiro, entonces me daba la impresión que realmente ahí podía estar pasando algo y simplemente ellos medio se acostumbraron, pero ya había perdido también su encanto y su miedo. Así es que fue como, pues está bien, terminen sus oraciones. Yo no sentía nada. Y entonces una chica se me acerca, se me queda viendo y me dice, tú traes algo raro. Y yo le digo, no, yo me siento bien. No, tú traes algo raro. A todas las demás personas, yo no sobresalí en nada de ese retiro, una más del montón. Y se acercó otra chica y también me dice, traes algo, necesitas otro tipo de ayuda. Yo no les entendí. Me pidieron que si les daba oportunidad, teníamos que pasar a otro salón y querían hacer oraciones especiales hacia mí. Para esto ya había terminado toda esa reunión y esas oraciones. No te puedo decir que ni muy bonito ni que muy profundo, porque no, simplemente era gente haciendo oraciones y ya. No pasó nada del otro mundo. Esos ruidos, pero pues ya habían pasado los otros días. Cuando entramos al otro cuarto, ahí la cosa cambió. Se ponen 3 personas en diferentes puntos frente a mí. Cuando empiezan a hacer oración, es como si algo hubiera llegado con fuerza y me golpeó. Algo invisible me golpea y mi cuerpo comienza a caer hacia atrás. En el momento en el que empiezo a caer hacia atrás, pasó la cosa más extraña de mi vida. Me salí de mi cuerpo y comencé a ver cómo me caía. Vi cómo azoté en el piso y empecé a ver cómo me empecé a retorcer. Empezaba a decir cosas que yo no entendía y una de las chicas dijo, tengo que hablar al pastor. Se fueron por el tipo que era el de más experiencia. Cuando van por el pastor, llega, se queda viendo, instantáneamente toma el mando y comienza a dar instrucciones. Tú empiezas a rezar esto, tú empiezas a rezar esto, y él empieza con sus plegarias, agarra una Biblia, voltea a la chica contra el piso, se la pone en la espalda, una mano a la Biblia, la otra mano al cielo, él volteando hacia arriba, y comienza a hacer unos rezos. Dice, yo no me acuerdo de nada de lo que rezó. Solo de repente empezó mi cuerpo a convulsionar
y yo abrí los ojos ya otra vez estando dentro de mi cuerpo. No sabía si eso que había visto era mi imaginación o no, porque al final parece que me desmayé. Fue lo que ellas decían, pero decían que sí había algo dentro de mí. La situación pasó lo más fuerte al día siguiente. Cuando yo ya estoy en mi casa y esta situación yo no se la quiero contar a nadie, estuvo muy extraña. Salgo de bañarme, traigo la toalla en el pecho, pero parte de mi espalda está descubierta. Y entonces mi hermano, asustado, señalándome la espalda, me dice, ¿qué te pasó? Le digo, ¿de qué? ¿Tu espalda qué te pasó? Y voy y me reviso en un espejo y tengo la forma de la Biblia, pero como si se hubiera quemado. Toda la espalda en esa zona como si estuviera quemada. Me asusté muchísimo. Y fui y hablé con estas personas y les dije, ¿qué pasó? Y me dicen, ¿qué has estado haciendo? Había algo dentro de ti. Te tuvimos que liberar. Nada. Por eso Pues le decían que tomando. tenía algo. Sí, o sea, ellos de alguna manera notaron que algo dentro de ella estaba extraño y ellos notaban que había algo dentro de ella. Específicamente, no era nada más que ella se sintiera mal, había algo ahí. Resulta que la preparatoria está a espaldas de un panteón y uno de los lugares a donde se iban a tomar era ir ahí al panteón y se subían a las tumbas, se ponían a tomar y ella dice, creo yo, y también creen estas personas que me hicieron la liberación, que algo jalé desde ese panteón y se me metió. Se pegó, exactamente. Válgame. ¿Qué tal las historias, Marco? ¿Están buenas? Está buena esa. Nos mandan una historia de Wisconsin donde platican la historia de un compadre que, que va de regreso a su casa de una fiesta con su esposa y con sus hijos. Y resulta ser que viven en una zona donde hay como que mucha vegetación, ¿no? Es un área donde tiene mucha vegetación. Y resulta ser que cuando llegan se deja caer una tromba, una tormenta muy fuerte. Por lo cual ellos llegan, se meten a la casa, prestos a resguardarse de la lluvia, bajan a sus hijos muy rápido. Y cuando entran a su casa, resulta, bueno, su casa estaban ellos viviendo en una esquina y su casa era una casa grande y la cual estaba puesta en una esquina. Y ya cuando estaban instalados en su casa, que ya estaban cambiando, el señor dice que escucha un llanto. Él asumiendo, estaba lloviendo muy fuerte, entonces escuchaba el ruido de la lluvia cayendo sobre su casa. Yo no sé si has escuchado cómo se oyen las lluvias intensas en una casa. Yo tengo una hermana que tiene en Estados Unidos y es una casa muy grande, pero cuando llueve fuertísimo, se oye durísimo adentro de su casa. Por el material con el que están construidos, ¿no? Claro. Y dice que se escuchaba mucho ruido dentro de su casa por el tipo de tormenta que estaba cayendo, pero que él escuchaba un llanto y que él pensaba que una vecina estaba llorando porque había tenido problemas con su marido o se había discutido, pero estaba llorando y que escuchaba el llanto muy fuerte. Y en su cuarto tenían una ventana que le permitía ver pues, prácticamente hacia la esquina de su esquina, vaya, pero que él cuando se asomó para ver qué era lo que se escuchaba, él veía una persona parada en contraesquina. Con la lluvia se veía que alguien estaba ahí, pero él estaba escuchando llorar. Con el ruido de la lluvia. Él le dice a la esposa, cualquiera que sea su nombre, le dice, ven, porque escucho que alguien está llorando. Y la esposa va y se asoma y dice, no es posible, o sea, ¿cómo es posible que estemos escuchando el llanto de una señora que está en medio de la lluvia en la esquina enfrente de nuestra casa? Y el señor, pues dentro de su buena voluntad, va y sale de su casa, obviamente cubierto para protegerse de la lluvia, y va a tratar de investigar por qué está esa señora llorando ahí. Y conforme se acerca, dice que se veía, o sea, por la cantidad de lluvia casi no la veía bien, pero la veía a lo lejos y estaba estática, agachada hacia abajo, llorando. Y conforme se iba acercando, la escuchaba llorar más fuerte. Y la notó que tenía una bata. O sea, venía vestida con una bata, la cual la señora estaba empapada, estaba cabello largo, no le veía la cara,
pero resulta ser que no le veía no le veía los pies. Entonces él se acerca tratando de llegar para ayudarla, pero algo en su interior le dijo que se detuviera. No tenía nada que hacer ahí porque su llanto se empezó a hacer muy, muy feo y se dio cuenta que no tenía pies y que su cara, si bien estaba apuntando hacia abajo, era una cara pálida. Entonces dice que le dio un escalofrío de pies a cabeza, donde dijo, vámonos. Y se regresó a su casa. Pero imagínate la escena, lloviendo, truenos, viendo a una mujer que no la ves, bueno, la ves, pero no la ves claramente porque es mucha cantidad de lluvia. Y se mete y se regresa corriendo a su casa porque pues obviamente tiene que proteger a su familia. No sabe quién fue, no saben qué era. Se dice que es un tipo de llorona, pero no estaba gritando, estaba llorando. No estaba gritando ni estaba aventando maldición ni nada. Pero una señora que estaba sufriendo mucho y que la estaban viendo y al último ellos atañen que era una energía, pero no quisieron investigar más. El señor decidió regresarse a su casa y resguardarse y cerrar las ventanas y quedarse ahí adentro. Nunca supieron qué fue, pero se dice que en el barrio sí era una persona que se aparecía constantemente, pero nunca comprobaron que estuviera viva. ¿Has escuchado que los maleficios se hacen por medio de la voz? Cuando una persona expresa el maleficio, a veces es donde se termina cerrando y termina afectando a las personas. Bueno, hay historias malditas que por el simple hecho de escucharlas transmiten algo que termina afectando a los demás. Voy a contarte una historia maldita. Hay una chica que le ocurrió un evento muy extraño. Pareciera casi insignificante, si no fuera porque ese evento fue escalando poco a poco. Ella tenía una amiga que era uña y mugre, una gran amiga, una persona que quería mucho y que pasaba mucho tiempo con ella. Esto ocurre en el tiempo de la facultad. Tenía alrededor de 18 años en ese tiempo. Fines de semana, ambas pasaban en la casa de una o en la otra, pero los fines de semana eran sagrados y lo iban a permanecer juntas. Ocurre que después de un fin de semana que ambas pasan en su casa y lo pasaron hablando de temáticas paranormales. Estaban escuchando, no recuerdo si La Mano Peluda o alguno de estos programas emblemáticos, pero al estar escuchando eso se hace un ambiente bien pesado. Y dice ella que le escaló. O sea, llegó un momento en el que sentían realmente miedo. Decidieron cortar por la buena, se van a dormir, parece que todo normal. Pero entonces llega el lunes. Y estando el lunes, esta chica en su casa escucha la voz de su amiga que le está hablando desde otra habitación. Se le hace muy extraño. La amiga y la familia de ella tiene toda la confianza para darle entrada a la amiga y pudiera ser que su mamá la dejó pasar, pero no le avisaron. Qué raro. Va a la habitación donde escuchó la voz y no hay nadie. Van pasando algunos días, dice ella, me estoy haciendo ideas. Antes del fin de semana vuelve a ocurrir. La voz de la amiga hablándole. Berenice, ven. Entra al cuarto donde escuchó la voz. Nada. Habla con la mamá, oye, ¿ha venido aquí Patricia? No. ¿Por qué? No. Se me hace haberla escuchado. ¿Tú no la escuchaste? No, Bere, te estás haciendo ideas. Ok. Siguiente semana. Otras 2 ocasiones, pero ahora la voz es más nítida. Decide expresárselo a su amiga, pero ese fin de semana coincide que no se van a poder ver. Y ahí es donde empezó lo fuerte. Cuando llega la tercera semana que están ocurriendo estas cosas, ya la voz es clarísima. Cuando ocurre la primera vez, es clarísima. Ya no se escucha un eco a lo lejos metido en una habitación. No, escucha como si le estuviera hablando apenas a 2 metros. Entonces, responde. Y dice, bueno, ya no sé quién seas, pero déjame en paz. El peor error que pudo haber cometido. Se dice que las entidades cuando buscan tu atención, si les expresas que ya lo obtuvieron, no te dejan tranquilo. Y entonces, un día después de haber escuchado esa voz que le hablaba y ella le respondió, en su habitación se abrió la puerta y estaba ahí Patricia entrando. Soltó un grito y en un parpadeo ya no había nada. Le habló a la mamá no había dejado entrar a Patricia, le habló a Patricia por teléfono,
Patricia estaba en su casa descansando. Entonces le dijo, necesito hablar contigo ya. Y llegando el fin de semana, le contó la historia. ¿Te acuerdas el día que estábamos viendo este programa y que se sintió mucho miedo? Bueno, el lunes siguiente escuché tu voz, pero se escuchaba lejano. Esta semana la escuché muy cerquita, hablé con esa cosa y se me acaba de aparecer algo idéntico a ti. Dice, pero tenía algo malévolo, por eso sabía que no eras tú. Idéntico a ti entrando en mi habitación. ¿A ti te ha pasado algo desde ese día? No, veré. Nada. Qué raro. Está horrible lo que me estás diciendo, pero nada. Bueno. Lunes siguiente. Llamada de Patricia Veré. Veré, no manches, empecé a escuchar tu voz aquí en mi casa. Dime que eras tú. No, no he ido para allá. Dice, ¿no me estás jugando una broma? No, porque sonaba igual que como me la escribiste, lejana. Dice, cuando esta situación terminó, fue de la siguiente forma. Patricia escucha la voz muy cerquita ya y se le sale decir, chingado, déjenme en paz. Y ella sabía que ya la había regado. Sí. Como lo expresó y le escucharon probablemente, se le iba a parecer. Lo que ella hizo fue ir a contarle la historia a su mejor amigo. Y entonces no sabemos si eso sí siguió pasando, pero a Patricia la dejaron de molestar en su casa. Parece que esta historia, quien la escucha, comienzan a ocurrir cosas en donde está. Fíjate que ahorita estás platicando el tema de la mano peluda. No sé si has visto un video que hay en YouTube, te lo voy a mandar. Te dicen las top historias de la mano peluda. Pero cuando te decides a escuchar esas, porque es un resumencito de 15 minutos. Y cuando te decides a escuchar la historia con los audios, porque pues, este señor, el que se murió, que al último dicen que Juan Ramón, sí. Juan Ramón se lo llevaron, ¿verdad? Los audios que ponen en vivo de la gente con la cual está hablando, porque habla con niños, habla con señores, habla con gente que está poseída, y les cambia la voz. Pero cuando los escuchas así con dedicación en la noche y te vas a acostar, la verdad es que se siente bien pesado escucharlo. Y yo regularmente no los termino de escuchar. O sea, es esa experiencia que tú comentas de esa persona, no dudo que sí la haya, digo, a lo mejor ya tenía algo, pero no sé si potencializó eso, pero sentir a veces escuchar esos audios, yo a veces mejor los apago porque en realidad, como una vez me lo dijiste en el primer programa, nada más está que les llames. Nada más está que los tientes tantito y se acerquen a ti para que te anden asustando. Sí, y es que, la mano peluda, yo también fui un gran fanático. No vi demasiados episodios porque me tocó cuando era niño. Escuché un par y con ese par tuve. Yo estaba traumatizado y las imágenes que me dejó en mi cabeza permanecieron. Y en las noches antes de dormir, esas imágenes no me dejaban tranquilo. Tuve que hacer muchas cosas para olvidar esas imágenes y que no me estuvieran atacando. Y fue la historia. Es más, si me pueden poner el título porque no sé cómo se llama ese episodio, en la que había un niño poseído en una casa. Sí. Y se corta la llamada donde dice, está levitando, se está asomando por la ventana. Así, y se cuelga. así ¿Sí lo ubicaste? Sí. Sí, esa historia la escuché creo que a mis 10 años y no, el impacto fue brutal. Hay uno que yo no, por más que quiero, es ¿No que lo no termino de escuchar a plenitud porque le están hablando a un señor que está poseído, pero su voz se le cambia bien cabrón en la llamada, cómo le transforma su voz y se empieza a burlar porque Juan Ramón, el señor Juan Ramón está con un sacerdote y el sacerdote le está diciendo no te dejes llevar, contrólate y lo están asesorando y la entidad se está riendo del otro lado de la línea. Y luego regresa su voz normal y obviamente tú escuchas la voz del señor que está pero apanicado, está fuera de control. Y de repente está platicando y el padre le empieza a hablar y el señor le transforma la voz de una manera. Pero ese capítulo nunca lo he terminado de ver bien. No lo quiero ver por partes porque lo quiero ver siempre lo veo en principio y lo empiezo, y siempre lo termino por cortar. Te lo voy a mandar porque ese capítulo está, para mí es de los más fuertes. Yo regularmente veo todo ese tema paranormal y lo veo cuando estoy acostado en mi cama a punto de dormir. O sea, hasta incluso esta es mi terapia de sueño. Pero bueno, estamos bien locos en ese sentido. El momento perfecto. No, el momento, de hecho mi señora me dice, no es posible, o sea, que veas esto cuando te vas a dormir. Digo, es que pues, así me acostumbré en la pandemia. Y luego te voy a mandar otro hay uno que se llama Dark Ghost, unos rusos, no sé si has visto, No. hay dos, hay uno que se llama Tim Morozov y hay otro que se llama Dark Ghost, que fueron con pareja, en principio, investigadores paranormales,
se separan, pero son los únicos dos. Bueno, hay tres, pero yo esos dos los sigo. Hay un tercero. Que esos chavos, en medio de media manifestación, se les está, vaya, perdón la palabra, se les están manifestando, les están gruñendo, se les aparecen las sombras y son los únicos dos cabrones que no he visto que corren. Meten cámaras o sea, termales, ven, graban cómo se les suben las entidades, ellos en casas embrujadas durmiendo, se duermen por ahí. Y se están grabando y cuando se van acercando y este último que vi, te lo voy a mandar porque ese se mete, yo creo que es la pesadilla, bueno, es mi pesadilla. Se mete un sótano en las casas en Rusia, los sótanos son como, te das cuenta que te metes un sótanito, es un cuartito y son casas hechas de madera, entonces se meten en sótanos que no están bien construidos, que son de tierra. Y cuando se meten a investigar y se les va la luz, porque aparte en la casa no hay luz, porque llevan sus luces artificiales, ¿cómo les gruñen? Las entidades ahí abajo, ¿cómo les gruñen? Pero son gruñidos que dices, no seas cabrón. O sea, yo le tengo un pavor a ese gruñido que yo nada más lo he escuchado una vez en persona y se siente horrible la sensación de miedo. Claro, conectas totalmente. Te conectas y dices, no, te los voy a mandar esos dos para que los veas porque Va. esas sensaciones que despiertan de desesperación, salte corriendo, güey. O sea, no corren. O sea, salen, luego se vuelven a meter para volver a investigar, tan locos. Te los voy a mandar, están buenísimos esos. Va, no los conozco, es que sí enviarlos para conocerlos. Ese te los mando, se llama Tim Morozov y Dark Ghost, pero te mando los dos videos que a mí en lo particular me simbraron y dices, cabrón, o sea, les gruñen enfrente y incluso el Morozov, el otro, tiene una escopeta que dispara sal, güey. Ya. O sea, no balas. Sí, para protegerse. Y hacen círculos y se ven en las cámaras, diferentes cámaras, cómo los círculos se van rompiendo porque alguien se los está rompiendo y cuando se rompen ellos en el centro del círculo de sal, están expuestos, ¿no? Manejo de ouijas y... No, es impresionante esos tipos. Te lo voy a mandar, está chido. Va. A ver, te platico esta historia. Esta me la platicó una amiga. Para mí es la más terrorífica del programa, de las que yo traigo. Y dice que vio nuestros dos programas y me escribió, me dice, oye Marco, ¿te puedo platicar una historia? Le digo, con todo gusto. Dice, si en algún momento hay la posibilidad de que la platiques, me gustaría que la compartieras porque es una historia que se platica a voces cerradas en la comunidad, en las comunidades de las iglesias, de gente que en ese entonces éramos muy devotas a la iglesia, pertenecían a grupos religiosos, promovían la palabra del Señor. Y estamos plantados en el año del 2006, cuando ella empieza a meterse en el mundo de la fe, en el mundo espiritual, para tratar de tener un entendimiento real de lo que fue la vida de Dios, ¿no? O sea, y ella en su evolución como persona en el mundo religioso, ella sigue avanzando y como, no sé si sea niveles o como la gente puede ir avanzando ahí, pero dice que durante toda su transición, lo cual duró 6, 7 años, me platica, cuando estaba en su punto más álgido, dice, fue un verano del 2010, hacía mucho calor, aquí en Monterrey, y dice que ella estaba en un punto inmersa en su religión, ella y toda su familia, que llegó un punto que ella le hablaban al oído, que le movían cosas. Entonces ella siempre ha manifestado, dice, yo siempre he manifestado mi temor a Dios, siempre. Dice, Dios es muy poderoso y es una persona que te hace sentir su poder cuando te lo hace, sientes todo su poder. Dice, y nosotros que estamos inmersos en la vida de Dios o de la Biblia, cuando cuando entiendes los sacramentos, cuando entiendes todo el orden, porque la Biblia es todo un orden y tienes que entenderla y te la tienes que digerir, dice, te das cuenta que estás en gracia. Dice, te permites tener
La sabiduría de la cual tú tienes te da, vamos a llamarle así, poder. Cuando estás en gracia eres una persona que tienes esa energía positiva, ¿no? Bueno, dice, cuando yo estaba en ese punto, dice, yo sentía que siempre era vigilada por alguien. Nunca supe qué era. Dice, hasta que un día yo me estaba peinando porque creo que tenía un evento en familia y demás en su cuarto. Dice que ella sintió la sensación de que algo estaba en el cuarto con ella. Y ella estaba sentada en la cama peinándose. Verano 2010. Mucho calor. Y se estaba peinando. Y dice que sintió como una persona se sentó atrás de ella y la cama se sumió. Ella en su sentir voltea, no ve a nadie, pero luego ve que esa entidad se mueve hacia el centro de la cama. Y se hunde el colchón. Dice, yo sentí que me fui para atrás, entonces ahí me paré, brinqué y sentí que algo muy malo estaba enfrente de mí. No lo veía, sí lo percibía, sí lo sentía. Dice, yo en mi cuarto tenía un nicho, no sé si tenía una cruz o tenía un nicho a Dios. Y dice que cerró sus ojos y que se puso a rezar. Agarró el nicho y se cerró los ojos y se puso a rezar. Y dice, cuando estás en gracia, cuando sabes que estás en gracia y sabes que algo malo te está persiguiendo y que es muy malo, porque tú sabes que es muy malo, no es porque lo estás viendo, sino porque lo percibes. Dice, cuando estás en gracia es muy fácil sacarlos de tu vida, o sea, es muy fácil correrlos de donde estés, o sea, no es lo mismo que alguien te vaya a asustar, dice, cuando alguien te asusta en tu casa y no sabes qué hacer y vas y corres y estás grabando y no sabes qué hacer, y cuando no estás en gracia, pues te vas a asustar, o sea, al final de cuentas no tienen la experiencia para poder combatir algo de esa naturaleza, ¿no? Algo con esa vibra, ¿no? Y dice que después siguió peinándose, ya para terminar, obviamente estaba muy asustada, me dice, Marco, estaba asustadísima, güey, estaba en terror, dijo, pero me tenía que terminar de arreglarlo porque ya nos íbamos. Y dice, llega un punto donde mi cuarto está conectado al pasillo, hasta donde yo entiendo está del lado derecho, me lo platica, y dice que se estaba peinando y que percibió una presencia de nueva cuenta y que volteó y ahí sí la vio. Una sombra oscura parada en el centro del pasillo. Y que luego se le dejó venir corriendo a gatas, digo, se agateó, o sea, se puso en posición sí, posición de cuatro y empezó a caminar hacia mí. Dice, dijo, ahí sí, volví a entrar en gracia y volví a cerrar los ojos y yo estaba en la casa con mis hijos. Dijo, obviamente, pues tienes mucho miedo, pero pues te sale la parte protectora porque están tus hijos y te pones a rezar. Dice, lo que sí te puedo comentar es el miedo que se siente, aunque estés en gracia, es un miedo muy fuerte, es muy, muy, muy potente que te frisea. Es imposible no tener miedo porque sabes contra lo que estás luchando. Estoy convencida de que cuando estás en gracia, estás en un punto de inmersión con la religión, es cuando es más susceptible a ser atacado, es cuando más vulnerable estás a ser atacado. Y luego le pregunté al final, le dije, ¿y te siguió molestando? ¿O te siguió persiguiendo esa entidad? Dijo, sí. Dice, pero llegó un punto donde ya no lo hizo. Le dije, ¿y en qué momento fue? O sea, yo pensando, dije, ¿lo derrotaste o hiciste algo? Dijo, no, porque yo dejé de estar en gracia. Dijo, se cuenta que regresé al mundo normal de nosotros, o sea, donde no vas a la iglesia, donde no rezas, donde te vuelves un mortal más. Dice, y ahí es cuando casualmente dejó de molestarme. Dejaron de molestarme, dice, pero el día de hoy, dice, le tengo un gran miedo a Dios y a las entidades y le pregunto, bueno, ¿por qué no regresas? Digo, no, yo le digo, no sé si necesitas regresar a ese nivel de intensidad de gracia. Le digo, entiendo yo que la gente se puede ser muy intenso en ese sentido. Dijo, no sé.
Dice, pero me da miedo meterme tantito de regresarme a esa sensación de pertenecer a una legión de Dios para que para que se me vuelvan a aparecer esos demonios. O sea, imagínate el nivel de intensidad, de miedo que se pudiera tener, digo, y se respeta totalmente lo que la gente quiere decide hacer. Pero cuando me lo estaba platicando, yo estaba, pero enchinado de la piel, y decía, no puede ser, o sea, es increíble. Dice, y esto nos pasa a muchísima gente que está en la religión. Dice, desgraciadamente, no promovemos qué se tiene que hacer cuando estás en una situación de esta naturaleza. Dice, somos de los más atacados. Ahí termina. Qué fuerte historia, qué fuerte historia. Y sí, conocí, cuando fue mi tiempo en el que estuve muy activo en estos grupos, conocí personas que estaban en grupos que eran como estos de liberación, que asistían a exorcismos y así. Y muchos de ellos lo decían, cuando apenas te estás metiendo no pasaba nada, pero ya cuando te metías mucho y empezabas a hacer como todo un proceso de cambio porque querías dar el máximo, ahí empezaban los ataques. Y muchos me contaban historias de apariciones, movimientos en la casa, sensaciones de presencia, sombras que se movían, que al final los dejaba en un combate que eventualmente a la mayoría los dejaba exhaustos. Y muchos, en el momento en el que bajaban, y coincide con sus historias lo que me acabas de contar, que dejaban de esas prácticas, o sea, dejaban de meterse tanto y ya tenían una vida bastante más relajada, más normal, más al clima de cualquier otra persona, pero ya no como tan enfocado en lo espiritual. Dejaban de pasar todos los sucesos aterradores. Que ellos decían, de cierta manera no sabemos si es porque perdemos sensibilidad, porque perdemos gracia, o porque entonces para ellos sienten que ganaron. Y como ya ganaron, no hay necesidad de volvernos a atacar. Pero eso me lleva a una historia muy extraña. Hay una chica que dice, por errores de la vida, y error para ella, porque sí lo menciona, yo conocí a la muerte. No sé si a la Santa Muerte, porque no, en ese tiempo, en el tiempo que a mí me pasó, nadie hablaba de la Santa Muerte, la muerte. Y si yo digo que es un error, porque a mí me llevó a una zona muy oscura, muy, muy oscura. Habíamos perdido unos familiares en la familia en un accidente muy trágico. Yo me sentí despedazada en ese momento. Antes no vivía sola a raíz del accidente, ahora yo ya estaba sola. En ese entonces ya era una adulta, pero aún así, siendo no adulto, nadie tenemos el manual para cómo combatir o afrontar este tipo de pérdidas. Mi situación me llevó a buscar por todos los medios, intentar contactar con ellos. Y me recomendaron una persona que contactaba con los muertos. Vivía lejos de la ciudad. Y fui. Desde que llegué al lugar, algo dentro de mí me dijo, no deberías de estar aquí. Cuando entré al lugar había una estatua gigante de una muerte que tenía una guadaña, muy macabro. La calavera estaba sus pies sobre un montón de cráneos y su mirada era penetrante. Se veían unos huecos que tenía, esos huecos donde van los ojos, y adentro unos puntos rojos como rubíes radiantes. Era espantoso. Era sumamente aterrador. No era una imagen que te llenara de energía, de poder, no. Te hacía temer a eso que estabas viendo. Y el Señor, cuando vio mi reacción, me dijo, con esta híncatele, porque si no te le hincas, te va a seguir. Y yo dije, no me voy a hincar, yo vengo a lo mío nada más. El Señor dijo, te advertí. Fuimos a una sesión, supuestamente bajaron unos espíritus. La verdad es que yo no le creí nada al Señor y traía muy mal sabor de boca por lo que vi desde que llegué. Me fui. Bueno, ahí comenzó una pesadilla en mi vida. Yo iba de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, estaba muy deprimida. Y comienzan a pasar cosas muy extrañas cuando voy en el vehículo. Me empiezo a sentir profundamente triste y a veces profundamente invadida, pero cuando estoy en el carro. Cuando voy en el carro hay momentos en los que me siento tan aletargada, casi como si estuviera fuera de mí misma. Me salgo del carro y estoy triste, pero bastante más normal. Es muy extraño, es como si hubiera una atmósfera dentro del vehículo. En 2 ocasiones por la noche
en un momento en el que hay como luz de algún otro vehículo que se refleja en el retrovisor, logro ver que hay alguien sentada detrás de mí. En un reflejo rápido. Como si la luz que hubiera llegado ahí, de repente se iluminara un rostro de algo que parecía como una mujer, pero cadavérica. Horrible, una imagen espantosa. Misma mujer en 2 ocasiones. Estoy muy asustada. Y un día, ya buscando salir de esta situación de depresión, porque lo otro sí está, pero no estás hablando de que todo el día está invadido de situaciones paranormales. Un día hacen una reunión mis vecinos y decido ir. Tengo mucho tiempo sin convivir con personas. Mi vida es trabajo, casa, casa, trabajo. Así es que voy a esta reunión y me la empiezo a pasar bien. Me empiezo a relajar, me la empiezo a pasar muy a gusto. Y una vecina viene y me dice, oye, Carmela, no nos habías dicho que trabajas de Uber. Nos da mucho gusto. Lamentamos lo que pasaste y qué bueno que estés buscando ocupar tu tiempo. Yo le dije, yo no trabajo de Uber, señora, ¿por qué dice eso? Bueno, es que te vimos ya en muchas ocasiones que pasas con una señora en la parte de atrás y suponemos que es tu cliente frecuente. Y comienza a preguntarle a los otros vecinos y todos coinciden. Dice, de ahí en adelante, esa mujer se aparecía en mi casa. Hubo personas que la vieron reflejada en el espejo de mi baño. Creo yo que porque no me hinqué, buscaba acecharme. Un día, hace apenas un par de años, dejé de estar en esa depresión, dejé de sentir esas cosas dentro de mi vehículo y las personas dejaron de reportarme. Yo lo único que hacía era intentar pensar que eso no estaba pasando. Pero tengan cuidado, hay cosas extrañas allá afuera que te pueden empezar a acosar, inclusive espiritualmente. Wow. ¿Qué tal van las historias, Marco? Ya porque vamos rumbo a la racha final y la familia nocturna, ¿qué les han parecido? Esa está muy buena. Tenértele que encar a bueno, a Deidades, ser espiritual o... oscuros y que te vean. Porque ahorita cuando dijiste ver ojos rojos, así cuando, ¿te acuerdas que te platiqué que había visto el diablo en mis sueños? Y Ujú. me llevaste a A esa imagen. a esa imagen y a esa sensación de tener a ese cabroncito enfrente. Es, Antes de pasar al final, para la familia nocturna, recuerden que nos pueden estar mandando sus historias al teléfono. Se los voy a repetir 2 veces para que lo puedan apuntar. Más 52 81 35 67 67 54. Mándenlas por audio, es un WhatsApp. Más 52 81 35 67 67 54. Y esas historias son las que vamos a contar en el duelo de historias. Ahora sí, Marco, vamos a la racha final. Cuéntame tu historia. Fíjate que ahorita que comentabas de las historias de vehículos, me recordé que me platicaron una historia donde me decían de un viaje que se tuvo de aquí a Ciudad Victoria. Un compañero de trabajo que viajó de aquí a Ciudad Victoria y que iba a una junta muy importante. Y que se fue acompañado de 3 personas más, iban 4 total en el vehículo. Esta persona dice que iban de salida a la carretera aquí hacia el sur de Monterrey y pasando Linares se dejó venir una tromba muy fuerte, un aguacero muy fuerte para el sur. Sí me ha tocado estar en esas zonas y la verdad es que es durísimo a veces manejar en carretera en la noche con esa lluvia, es muy complicado. Digo, la carretera está muy buena, pero es muy difícil manejar con esa cantidad de lluvia que cae. Tienes que ir a 40, 50 kilómetros por hora, no puedes ir más rápido porque vas a tener un accidente. Y obviamente el nivel de visibilidad es Limitado. se vuelve muy limitado, entonces tienes que ir con mucho cuidado. Y me platican que en el transcurso del viaje iban a Ciudad Victoria, entonces era un viaje de 3 horas de aquí a Ciudad Victoria. Se fueron en la noche para dormir allá, para estar temprano en una junta en Ciudad Victoria. Y me platican que dentro de la lluvia iban platicando y llega un punto donde adelante se ven las torretas de un federal de caminos de ese entonces. No era la policía civil como la que soy. De ese entonces eran federales de caminos. Vas hacia el sur, del lado izquierdo está parada una patrulla. O sea, se ve a lo lejos la torreta. Pasan la patrulla
Y de repente una persona federal de caminos parado enfrente de la carretera marcándoles el alto así. Alto, deténganse. No iban a una velocidad fuerte, no iban a una velocidad fuera de proporción. Sin embargo, esas 4 personas vieron que ese federal de caminos parecerá ser fantasioso, pero es una historia real y está documentada. En ese sentido, y hay testigos donde el federal que los para, les pasa por, o sea, ven a la persona parada en medio de la carretera, porque es una persona, no es una neblina, es una persona. Pero la tienen tan cerquita que les es imposible frenar. Pero resulta ser que ese federal les pasa por en medio del carro, como una neblina precisamente. Adelante había charco muy grande, vamos a decir, un acumulamiento de agua en la carretera, era como un vado. Y el haber hecho que el federal los parara, o sea, les marcara el alto y pasaran de frente de él, y esa misma neblina hiciera que frenaran de una manera, evitó que tuvieran un accidente mortal en medio de la carretera a las 12 de la noche, al sur de Linares, más para allá, y permitió que frenaran para poder pasar ese vado que estaba con una acumulación de agua importante. Muy seguramente con la velocidad que traían, haber pescado ese charco los hubiera sacado de la carretera, y era un vado el cual muy seguramente llevaba una corriente de agua. O sea, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pasan el vado, salen y se paran. Dentro del susto y dentro de la impresión y dentro de la adrenalina del momento, porque fueron segundos, para empezar preguntan, ¿a quién atropellamos? Atropellamos al federal de caminos. Y las otras 3 personas dicen, no, güey, pasó en medio de nosotros. No, el carro no tiene ninguna bolladura, no tiene el parabrisas no está quebrado, no tiene ni un golpe el carro. Se bajan a revisar y voltean hacia de lo que habían pasado. Obviamente se ve el vado con agua. Era la oscuridad tal que el reflejo de las torretas de la patrulla que habían pasado anteriormente se reflejaban en el vado del agua. Pero no veía nada más. No había ni ranchería, ni iluminación mercurial, no había en el medio de la carretera. Ellos deciden, vámonos. Al final de cuentas, esta historia me la han platicado con los testigos enfrente. Y resulta ser que ninguno de ellos quiere platicar la historia. Ninguno. Les da miedo platicar esa historia. No la niegan, porque yo los he visto a los ojos, y no niegan la historia, mas no se quieren meter a detalle porque para ellos fue algo muy inverosímil. Reconocen que algo sí los detuvo, reconocen que algo sí les marcó el alto, mas no te dicen quién. O sea, no quieren decir que fue un federal de caminos, que fue un alma de una persona que te quiso ayudar para que no te mataras en la carretera. Y a lo mejor era un federal, para mí a lo mejor era un federal de caminos que pudo haber pasado de mejor vida en esos momentos. O sea, la patrulla estaba parada casualmente, yo creo que 200 metros antes del vado. Entonces la velocidad llegabas en 5 segundos, o sea, era muy rápido. Entonces, y siempre que los veo, toco el tema y les pregunto, oye, ¿qué viste? Nada. Solamente alguien que nos advirtió que nos paráramos porque muy seguramente nos íbamos a matar en un accidente en medio de una tromba, en medio de la noche, al sur de la ciudad, pasando Linares, más para el sur. Y cada vez que platican esa historia y que estamos ahí, que yo los veo a los ojos, César, voltean para otro lado. Les da miedo reconocer que alguien les salvó la vida. Esa historia es real. Y cada vez que los veo a los ojos y eso se platica, es la manera como actúan de no, espérame, es que no hablemos de eso. O sea, es algo que lo saca de su zona de comodidad, vaya. Y al día de hoy, estas 3 personas
3, 4 son empresarios exitosos. Entonces, ve tú a saber qué fue lo que pasó. Prefieren evitar el tema. El tema es que cuando les quieres platicar algo de paranormal, luego se voltean y se van. Ya. No creen. O sea, es gente que no cree. Y yo estoy convencido que no creen o no quieren creer. Porque no sé si no quieren parecer tontos. No lo sé. No lo sé. Digo, tocar temas paranormales, porque esas historias que son reales, que vienen del público, que vienen de la audiencia y las comparten. Digo, a veces es fácil compartir una historia, pero tratar de platicarle y plasmar lo que la historia dice es complicado. Pero es gente que se atreve a platicar. Yo creo que hoy la gente nos estamos abriendo a ser mucho más abiertos en eso. Abiertos con esos temas. Así es. Y Sí, eso. de hecho, en muchas de las historias que nos mandan, y esto aprovecho para decirlo, dicen, son historias que nos pasaron, o sea, hablo como un montón, pero son en individual. Me pasó hace mucho, nos pasó hace tanto. No la queremos contar porque ni a mi esposo ni a mi familia creen que estamos locos. O sea, preferimos no hablarla, pero ya que en este espacio nos respetan y permiten que expresemos lo que vivimos y nadie se burla de nosotros, porque eso es parte de la familia nocturna, una comunidad de mucho respeto, queda un espacio para que las personas cuenten qué les pasó. No es un canal de investigación en el que se va a saber si es veraz o no. No, 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 no. Es un espacio para que podamos contar nuestra historia, lo que creemos. Ahorita en el duelo, compartir estas historias aterradoras, pero con ese respeto se ha prestado este fenómeno en el que la gente dice, bueno, permíteme entonces, ahora sí me voy a dar la oportunidad de expresarte eso que tengo atorado en mi ronco pecho. Y en esas historias hay una que me contaron que a mí se me hizo fuerte, muy fuerte. Ahí te va, Marco. Hay una persona que cree y asegura al día de hoy que él vio directamente a la muerte con sus propios ojos, pero que la muerte no es como la pintan. Dice él que esto ocurre cerca de 1999, año 2000. En ese tiempo hay una novela muy famosa que se llama Serafín. Muchos la podrán ubicar. Era de esta televisora la más grande de México durante muchas décadas y trataba acerca de un angelito hecho con efectos 3D de esa época. Esta familia, me lo cuenta esto una persona que está casado, no tienen hijos, pero él tiene una hermana menor. Llevan un desfase de años bastante grande. La hermana menor en ese tiempo tiene cerca de 10 años. Este tipo ya es un hombre hecho y derecho, cerca de 30. Entonces ahí hay un desfase de edad importante, pero él va a visitar a su mamá y en la casa de su mamá vive la mamá, su hermanita, el papá de este chico y aparte, bueno, el papá de este señor y aparte la abuela todavía está ahí. Está a punto de cumplir años su hermana menor y la abuela le quiere regalar una muñeca grandota que está hecha como de trapo, algo muy de la época, yo no sé de cuál habla y él no me supo dar especificaciones. Y era una mona que en ese tiempo se vendiera muy, muy grande. A mí no me gustaba, pero era la que quería mi hermanita. Y mi abuela estaba insistente en el que ella se la quería conseguir. Faltaba muy poco para la fiesta y esa mona había sido un éxito de ventas. Entonces, difícilmente la iba a conseguir, pero mi abuela estaba insistente. Total que nos quedamos un fin de semana en casa de mamá. En casa de mamá no había muchos espacios para quedarte a dormir, así es que nos quedamos en el cuarto de la abuela, pero nosotros en el piso, la abuela en la cama, y frente a nosotros había una mecedora. Hay un día en el que mi abuela y mi mamá están platicando, mi hermana está dormida y yo ya estoy muy cansado con mi esposa, al día siguiente va a ser la fiesta. Así es que le digo, ¿sabes qué? Vámonos a dormir ya. Aparte la abuela anda muy emocionada porque ya consiguió esa mugrosa muñeca, así es que quién sabe hasta qué hora se vayan a dormir. Vámonos a dormir. Se acuestan en el piso y de repente va pasando toda la noche y a la mañana siguiente la señora se encuentra a este hombre muy malhumorado. Está muy molesto. Y parece de esas de no se le para a nadie enfrente sin que le haga una mala cara, sin que haga un gruñidito, hasta que ella le dice, ¿qué pasó? Andas bien enfadoso, andas muy molesto. ¿Qué ocurre? Dice, no, la mugrosa muñeca, está espantosa esa muñeca que le compró la abuela a mi hermanita. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué estás enojado por eso?
No, pues es que mira, ya ves que nos fuimos a dormir. Sí. Pues no sé por qué se le ocurrió a la abuela poner la mugre muñeca ahí enfrente en la mecedora. Y si toda la noche yo me sentía bien intranquilo porque me paré al baño y cuando regresé estaba la mugre ahí sentada, con las piernas cruzadas. Dice, pero esa cosa no se veía de peluche. O sea, esa cosa se veía bien humana y en la cara se veía como si fuera una calavera. Qué mona tan horrible. O sea, en los anuncios no se ve tan fea. Y le dice, como una calavera. ¿Tú crees que tu abuela le va a regalar una cosa tan fea a tu hermanita? Y dice, pues es que no sé. Y dice, todavía se me hizo como que la volteaba a ver y me sonreía. Y dice, no, fue horrible, no me pude dormir a gusto. Cada rato me levantaba y me estaba viendo. Y entonces dice, a ver, vamos a verla. Regresan al cuarto, no está la dichosa mona. Y entonces van y hablan con la abuela. Y dice, oye, abuela, te voy a decir esto, no te quiero ofender, pero está espantosa la muñeca que le compraste a mi hermanita. Mejor vamos a comprar otra cosa. Le dice, pero pues tú ni lo has visto. Yo lo tengo guardado en su caja. Dice, no, hombre, la otra, la grandota que le compraste, le pusiste en la mecedora. Y va por la caja y se la trae. Dice, no conseguí la muñeca, le compré el serafín. Dice, pues ese mono creo que también le gusta, es lo que está ahorita de moda. Y saca el angelito esta de la novela. Y le dice, no, abuela, la mona grandota que la pusiste con las piernas cruzadas. Dice, ay, tú estás loco. Y entonces dice, ¿qué vi? Y empezó a preguntarle a toda la familia. Él estuvo viendo una persona ahí que nada más él percibía con un rostro cadavérico y al parecer no era un muñeco lo que lo estuvo viendo toda la noche. Era algo que se le estaba Y presentando. sentado enfrente de él. Toda la noche. Dormía y se despertaba y ahí permanecía. Wow. Fíjate que ahorita que platicas desde que se le apareció una persona, hay una que nos mandaron. Es de una persona que tiene su hermana menor, eh, la cual su hermana se va a Estados Unidos a estudiar. Y se iba a estudiar en periodos y llegaba un punto del muerto donde ella no estudiaba, pues estaba de vacaciones, entonces ella le ayudaba a un familiar que tenían allá en Estados Unidos a cuidar a su sobrina. Entonces, que era la casa de su prima, pero como era su hermanita menor, pero resulta ser que el antecedente en su familia era gente que tenía el don de ver cosas. Pero bueno, en ese caso, a esa familia les había pasado situaciones paranormales, por poner algún nombre, pero aparentemente la hermana menor era la que tenía más desarrollado ese don. Bueno, y ella es la que está viviendo en Estados Unidos. Entonces ella está en casa de su prima cuidando a su sobrina y porque los dos papás trabajaban. Entonces llegaban tarde. Entonces llegaba un punto donde ella se quedaba con su prima para cuidarla, con la sobrina para cuidarla. Y dice que esta persona platica que su hermanita menor le platicó, obviamente porque ella fue la que vivió la historia, que le platicaba que una vez se quedó a cuidar a su sobrina en casa de su prima y, y llegó un punto donde estaban ellas conviviendo en la sala y donde estaban sentadas en un sillón muy grande, de ese tipo de esquina redondo, digo, así hay muchos sillones, así los he visto en Estados Unidos, donde son sillones en escuadra o grandes, donde te acuestas, te duermes y son sillones muy grandes, ¿no? Y que estaban las dos ahí viendo la televisión y que llegó un punto donde la hermana menor de esta persona le dice a su sobrina, oye, pues ya es tarde, vete a bañar porque pues mañana hay que levantarse temprano o lo que sea. Y entonces, pues parte de su cuidado era meterla, que se metiera a bañar, ¿no? La niña chiquita, y dice que se metió al baño la niña, metió su bata, metió su toalla, su ropa, y se metió al baño y se puso a cantar. Y dice que su hermana, ella estando en el celular, pues escuchaba cantar a la sobrinita en el baño y que llegó un punto de ese lapso donde la niña está con el celular en la sala acostado en ese sillón y que de repente nota una persona que está sentada a su lado derecho. Y esa persona que estaba sentada a su lado derecho estaba enfrente de la entrada del baño, donde se estaba bañando la niña. Y que no se atrevía a mirarla. O sea, la sobrina, la hermana de esta persona no se atrevía a mirar a ese muchacho porque era un joven que estaba sentado
con la mirada agachada mirando al suelo y con los brazos cruzados sobre sus piernas. Y, y en su miedo dice que ella en su don o en su poder que ella tenía, siempre se friseaba, se paralizaba del miedo cuando veía entidades o veía gente no viva, se paralizaba, entonces entraba en pánico. Y que su hermano le dice, yo me daba cuenta cuando mi hermana veía a alguien no vivo porque se paralizaba y me daba cuenta que estaba viendo a alguien. Y yo solamente trataba de seguirla con la mirada a ver dónde estaba viendo, para ver qué es lo que estaba viendo. Obviamente yo no veía nada y la que veía era ella. Bueno, y dice que su hermana le platicaba que estaba en pánico, pero no sabía, como era una persona que estaba viendo real, porque para ellos es una persona real, no es una niebla, no es algo que se ve como algo que no existe, sino que es una persona que está viendo, pero sin embargo ella veía que no se le formaba el peso del sillón de esa persona en el sillón, vaya. Entonces sabía que era algo malo y que se acercó, se levantó como pudo, caminó sin mirar a la persona esta o a la entidad esta que estaba sentado ahí y que le empezaba a tocar a la sobrina del baño. Ábreme, sobrina, porque ya vas a terminar, ahí voy, te llevo a terminar y pues apúrate. Y la empezó a apresurar y apresurar y apresurar. Y dice que dentro de su pánico empezó a tocar constantemente la puerta porque estaba en pánico y que de reojo miraba a la entidad y que ella se estaba dando cuenta que la entidad estaba empezando a levantar la cara y enderezarse para mirarla a los ojos. Y dice que ya no la quería mirar porque ella sentía que era algo muy malo. Que llegó el punto donde ella no le quitaba la mirada sin verla. Es como que mirarlo sin mirarlo. Y que se daba cuenta que estaba levantando la cara, que no la veía, que percibía qué cara tenía porque era una cara horrible. Y cuando por fin se iba a develar la cara de él, le abrió la puerta a la sobrina y se metió la tía. ¿Por qué? Pues qué prisa tienes. No, pues que me anda del baño, dame chance. Y yo termino de bañarte, ahorita ya salimos juntos. Y dice que esperaron un rato en el baño que terminara la sobrina de bañarse, salieron juntas y que ya no había nada. Pero que ella sabía que era una entidad la cual nunca se atrevió a verle la cara porque ella sentía que era algo muy malo. De ahí, ella sigue con ese don y se ha documentado en esa colonia que también se aparece. Ese muchacho se le ha aparecido a varias gente del vecindario. Entonces, esa historia cuando la leí la empecé así como que medio a traducir, dije, ay, o sea, la verdad es que se siente bien gacho porque como que querer ver para ver y no quieres ver lo que te está viendo. Yo creo que ha sido una de las sensaciones, bueno, yo en mi persona, en mis experiencias personales, no querer ver algo que te paraliza el miedo, pero lo tienes que ver porque te lo vas a encontrar frente a frente. Entonces, verlo de frente, esa sensación de miedo y de pánico es terrible. Es indescriptible, es algo que paraliza. Con la historia que yo voy a cerrar por mi cuenta, es una historia que a mí me dejó pasmado porque hay cierta creencia que habla sobre que si ocurre algo terrible en un lugar, el lugar queda como maldito y empiezan a ocurrir cosas. Desde las historias que conozco, desde las pocas experiencias que he tenido, creo que no es una ley que pase siempre. Pero sí he sabido de lugares donde esto sí se cumple. Hubo una temporada en Nuevo León en la que, digamos que hubo demasiada violencia y la ciudad parecía un tiempo de guerra civil. 2010. Todos los que somos de aquí estuvimos en esa época, ubicamos el año y, bueno, los años perfectamente. Andar por la calle aquí era andar siempre con cuidado, las personas se sentían con un halo de miedo y estando siempre a la expectativa, un estrés constante todo el tiempo. Nadie se podía sentir seguro ni en su casa y menos si andabas en la calle. Bueno, hay un chico en ese tiempo que se entera que hay una zona de casas que está completamente abandonada. Esto ocurre en Juárez. Y Juárez era un lugar en ese tiempo muy peligroso. Mucho, mucho. Él decide, estamos hablando de los tiempos en los que no se le llamaba ni siquiera exploración urbana, pero él decide hacer algo así.
Él quiere ir al lugar, quiere irse a meter en estas casas, permanecer una noche. ¿Por qué? Por locura, por sentirse valiente, para ver qué se topa. Y le pasó algo espantoso. Él sabe, sin tener la necesidad de tener una sola prueba, él sabe que en el lugar en el que se quedó ocurrieron antes cosas terribles. Llegó a la zona de las casas y comenzó a ver las casas, muchas ya no tenían ni cristales, unas puertas ya estaban rotas, las cerraduras, se podía entrar fácilmente, en otros al no haber cristales en las ventanas te podías brincar por ahí, así es que él lo vio como si fuera una pequeña ciudad fantasma, una gran aventura. No había servicios, entonces no había agua, no había luz, y él se dio cuenta que no había ni un alba, o eso creyó, ahí, porque comenzó a ir de casa en casa. Y unas veía cosas tiradas, en otras se notaba que había personas, probablemente personas sin hogar, que estuvieron viviendo una temporada ahí, otra casa llena de botellas, bachas, colillas de cigarro, y entonces sabía que de repente pues, personas se podían juntar ahí para hacer algún tipo de reunión en este lugar que se veía como tan místico, tan aterrador. Hubo una casa en especial que le llamó la atención. Normal, llena de polvo como todas las demás, descuidada así. Pero cuando entró, fue como si el aire fuera distinto, como si ahí realmente hubiera algo pesado, algo raro. Y dijo, en esta tal vez sí pasan cosas. Le estaba buscando una experiencia. Estaba buscando la emoción. 100%, como muchos cuando llegamos a los que somos de los 80s, 90s y poquito antes, llegabas a escuchar de la casa de Arranberry o de la casa de los Tubos o de estos lugares como icónicos, y había las personas que decían, yo quiero ir a ver, yo quiero explorar y a ver si me pasa algo. Bueno, él buscó su casa de Arranberry, ¿no? Cuando entró en esa casa, Marco, dijo, es esta. No llevaba sleeping bag, no llevaba nada. Él nada más traía ganas, así es que se tiró en el piso, esperó que llegara la noche, se queda dormido. No puedo describir el sueño que tuvo, pero era como si hubiera estado en el tiempo ahí, en el que ese lugar fue ocupado por gente que hizo cosas malévolas a otras personas, muy malévolas, en las que llevó a las personas a otro plano. Y entonces se levantó agitado y gritando. Lo que vivió era terrible. Lo que vio, los detalles, era ver la película de terror más tremenda de estas que son del cine gore. Lo Claro. más tremendo que te imagines, al punto en el que tenía una combinación de asco, pero con un miedo horrible. Y cuando se levanta, todo el cuerpo está lleno de marcas de mano. Las manos como si hubieran estado con tizne negro. Puras marcas en todo el cuerpo, como si algo lo hubiera estado agarrando toda la noche. Manos pequeñas, manos grandes, manos delgadas, manos robustas. Salió corriendo de ahí, eran cerca de las 4 de la mañana. Dice el tipo, jamás me vuelvo a meter a ningún lugar, porque quién sabe con lo que te puedas topar. Creo que eran ánimas del purgatorio, gente que las Que se mandaron a quedó otro ahí, plano. que se fue de Y mala se quedó. manera. Exactamente. No, ahí después más adelante platicaré unas historias así de ese nivel que me ha tocado pasar un par de veces y sí, las sensaciones son muy gachas, pero estas no son historias mías. Vamos a platicar la última mía que nos mandó una persona de Colombia que se fue a vivir a Italia. Es una señora que resulta ser, en la información que nos manda, tiene el don de ver. Es una persona que consulta el día de hoy, tiene sus clientes y que tiene la capacidad de ver en las personas cierta parte del tiempo de su vida. La gente que la va a consultar y le platica, quiero que me platiques de X, de César, ella puede tocarte y ver parte de tu vida. Y por ejemplo, ella platica que ella vivió la experiencia de ver morir a su mamá antes de que se muriera. O sea, le permitió ver que su mamá se iba a morir muy pronto y se le murió. Y dentro de su familia, su poder eh, tiene, viene de descendencia. Creo que hasta donde tengo entendido, la señora, la más cercana fue una tía, la que de la cual supieron en la familia que tenía ese don, ¿no? Y ella platica un par de experiencias, nos comparte un par de experiencias que ella vivió. Una cuando tenía 9 años y tenía 3 hermanas más. Ella era la mayor.
y que resultó ser que una noche ellas esperaban, por alguna causa se dormían después que sus papás se dormían en un cuarto diferente, ellas se dormían en otro cuarto, en diferentes camas, pero y que una noche hacía mucho calor y que tenían muchos mosquitos en su casa y que bajaron, pues, se duermen los papás y ellas bajan a la cocina para recoger una cajetilla de cerillos o fósforos, como les dicen en Colombia, para prender esos raidolitos, ¿no? Que lo que son las espirales de insecticida. Pero ella platica que a los 9 años, con sus hermanas, van por los raidolitos o por los cerillos para prender esos raidolitos. Y que de regreso se topan con dos sombras muy grandes. Y que esas dos sombras, una de esas sombras era hombre y que la otra era mujer. Y que las sombras les hablan, le hablan a ella, y le dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces dice que salieron corriendo al cuarto, se metieron, se encerraron y que a la mañana siguiente su mamá las vio ahí a las 4 hermanas dormidas en una misma cama y que se quedaron dormidos con el raidolito prendido abajo de una cortina que no medían el riesgo de que la casa se pudo haber incendiado por un raidolito. Y es una experiencia, dice que fue su primera experiencia y que la segunda fue cuando ella tenía 14 años, que estaba lavando la ropa y su ropa, vaya, de ella, y que sintió la presencia de dos entidades en formas de gota de agua, que ella lo maneja como entidades fantasmales, pero ella sí las visualizaba. Y que sentía que en un momento sintió que una de esas gotas la jalaba para lastimarla y aventarla hacia el suelo, ¿verdad? Ahí ella se dio cuenta que tenía ese don y que tenía el don de ver gente, tenía el don de tenía un don el cual al día de hoy y en su audio, porque se oye una voz mayor, se oye una voz de una persona, no sé, arriba de los 50 años, y ella dice que le gustaría saber hasta dónde llega su capacidad. Dice, porque he llegado a la capacidad de ver el futuro de la gente o una parte de la vida de la gente. Dice, y al día de hoy yo consulto y me permito ayudar a la gente en la medida que yo pueda. Entonces ella como que ahorita está, incluso a su edad, está en el entendimiento de cómo está dotada de ser muy sensible y no ha sabido cómo explotarla. Y bueno, esa es una historia que dice, el día que quieran les comparto historias de Colombia, les comparto historias aquí de Italia, les comparto historias de mi abuelo, que era cazarrecompensas, o era alguien que buscaba tesoros. Entonces dice, está rodeado como de una parte mística y dice que le gustaría entender más su don. Digo, la gente que se precia de tener ese don, la verdad es que no sé bajo qué circunstancias personales, digo, vivan, o sea, me refiero como personas, o sea, tener la sensibilidad y aceptar que la tienes y así como que abrazarlas y desarrollarlas, yo creo que debe ser complejo, o sea, digo, tú que estás del lado de la psicología, mucha gente pues, los tiene de locos, ¿verdad? Te puede ver, está loco, está alucinando, pero en realidad a lo mejor están viendo algo que nosotros no tenemos la capacidad de ver en este plano, o sea, definitivamente sí creo totalmente en eso. Yo recuerdo cuando me hiciste la primera pregunta en el primer episodio, cuando me dijiste, ¿tú crees en lo paranormal? Totalmente, o sea, y yo creo también en la gente que tiene esa capacidad, y eso es algo que yo conozco a dos, cada vez que platicamos con ellos, la verdad es que las pláticas son muy intensas, compadre, o sea, sí. Sí, son muy intensas. ¿Tú crees que quieran venir al podcast? No sé, les puedo preguntar. Pregúntales, revisamos. Sí, les pregunto porque en la confianza te lo platican. Sí. Te lo dicen, pero no sé si quieren ser expuestos. O sea, a veces, yo digo que sí porque son extrovertidos, ¿no? O sea, les pregunto, no pasa que no me digan que no. Ajá. Sí, con toda la libertad de si se sienten a gustos por venir. Pero bueno, Marco, ya que llegamos al final de este duelo, ¿qué te pareció? ¿Te gustó el formato? Me encantó, la verdad es que compartir historias de la gente que se atreve realmente a compartirnos su contenido. Vamos desmenuzando
todo este mundo que hacer, para mí en lo particular es fantástico. Es fascinante, ¿verdad? Este Fascinante, mundo. claro. Muy bien, querida familia nocturna, ya escucharon al buen Marco. Bueno, Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado el día de aquí. Claro, vamos a tener que hacer más episodios de estos duelos, de compartir las historias que nos manda el auditorio para la familia nocturna. Les repito el número 2 veces, más 52 81 35 67 67 54. Va de nuevo para que lo puedan apuntar. Más 52 81 35 67 67 54. Ahí puedes mandar tu historia. Pues de preferencia, mándale en audio y nada más me pones ahí de qué trata para saberla e identificarla. Y recuerda que ya tenemos el grupo de WhatsApp de difusión para que estés al día. Y cuando lleguemos a 10,000 seguidores en ese grupo de WhatsApp, van a empezar a ver historias exclusivas para ese grupo los domingos. Una vez dicho esto, familia nocturna, si llegaste hasta el final, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.